Muy buenas tardes, espero estén teniendo todos los que nos acompañan en este video. El día de hoy traeremos la exposición materna del glifosfato y provoca comportamientos similares al autismo en la descendencia a través del aumento de la expresión de epóxido hidrolasa soluble. Este artículo lo podemos encontrar con el DOI 10.1073 y fue publicado en línea el 12 de mayo del 2020. Así como fue sus autores, pues en este caso los pueden aquí ustedes visualizar. Y pues bueno, mi nombre es José Emiliano López Aldaco. Esto es para la materia de toxicología de los alimentos y que está a cargo de la docente química farmacobióloga Raquel Hilda Hidalgo Lezama. Entonces, pues comencemos con esta presentación. Pues en primer lugar tenemos lo que es el significado, o bueno, como la introducción. La exposición materna a altos niveles de herbicida glifosfato puede aumentar el riesgo de trastornos del espectro autista en la descendencia. Sin embargo, los mecanismos subyacentes siguen siendo una gran medida desconocidos. La exposición materna al glifosfato durante el embarazo y la lactancia provoca anomalías de comportamiento similares a las del TEA o una composición anormal de la microbiota intestinal en crías macho morinas. El epóxido hidrolasa soluble, SEH, en el cerebro de la descendencia después de la exposición materna al glifosfato fue mayor que la de los controles. El tratamiento con un inhibidor de la epóxido hidrolasa soluble desde el embarazo hasta el deteste previno la aparición de anomalías y de comportamientos similares a las del TEA en la descendencia después de la exposición de las anomalías de comportamiento similares a las de TEA. En la descendencia después de la exposición materna al glifosato. Las exposiciones al glifosato utilizadas aquí exceden cualquier exposición dietética, ambiental u ocupacional razonable, pero indican que el aumento de epóxido hidrolasa soluble desempeña un papel en el comportamiento similar a los del TEA en la descendencia. Aquí debemos de marcar que las palabras principales son glifosfato, microbiota intestinal y también en este caso, por ejemplo, el TEA. Bueno, los estudios epidemiológicos sugieren que la exposición a herbicidas durante el embarazo podrían aumentar el riesgo de trastornos del espectro autista en la descendencia. Sin embargo, los mecanismos precisos que subyacen al riesgo del TEA por herbicidas como el glifosfato aún no están claros. Se ha demostrado que el epóxido hidrolasa soluble en el metabolismo de los ácidos grasos poliinsaturados desempeña un papel clave en el desarrollo del TEA en la descendencia después de la activación inmune materna. Aquí encontramos anomalías de comportamiento similares a las del TEA en crías juveniles después de la exposición materna a altos niveles de glifosfato formulado. Además, encontramos niveles más altos de CEH en la corteza prefrontal y en el hipocampo, en el cuerpo estriado de la descendencia juvenil, y en el análisis oxipina demostró niveles reducidos de ácidos grasos epoxi como 8 y 9 en sangre. También en la parte de la corteza prefrontal, el hipocampo y el cuerpo estriado de esta descendencia juvenil después de la exposición materna al glifosato, lo que respalda la mayor actividad del CEH en la descendencia. Además encontramos una composición anormal de la microbiota intestinal y de los ácidos grasos en cadena corta y que se muestran estas pues en heces fecales. Y pues aquí por ejemplo tenemos a la microbiota intestinal, lo que es normal para patobióticos y patógenos. Aparte de esto, pues juveniles después de la exposición materna al glifosfato, la administración oral de TPPU, un inhibidor de CEH, a madres embarazadas desde el E15 hasta el P21, evitó conductas similares a los del TEA, como déficits de interacción social y un mayor tiempo de aseo en las crías juveniles. Después de la exposición materna al glifosfato, estos hallazgos sugieren que la exposición materna y a altos niveles de glifosfato puede causar anomalías y comportamientos similares a los de el trastornos o trastornos del espectro autista.
y para el TEA en la descendencia después del estrés materno por la exposición y ocupación de los determinantes. Pero pues bueno, vamos a decir unos como conceptos. En primer lugar tenemos que el trastorno del espectro autista, TEA, es un trastorno del desarrollo caracterizado por deficiencias sociales y de comunicación, combinadas con intereses limitados o enfocados y comportamientos repetitivos. Aunque la prevalencia del TEA ha aumentado desde la década de 1980, aún se desconocen las razones detalladas que subyacen a este aumento, además de los factores genéticos. La evidencia acumulada respalda una contribución significativa de los factores ambientales en la etiología del TEA. Se sugiere que los factores ambientales, incluida la exposición a sustancias químicas sintéticas durante el embarazo y la lactancia, desempeñan un papel en el desarrollo del TEA. Estos químicos incluyen inhibidores selectos de la recaptación de serotonina y SRS, pesticidas, filatatos, benfinos, policlorados, solventes, contaminantes del aire, fragancias y metales pesados. ¿Qué es el glifosfato? El glifosfato N-fosfometilglicina es el ingrediente activo del Roundup y otros herbicidas. Debido a su eficacia, excelente perfil ambiental y baja toxicidad, es el herbicida más utilizado en el mundo. Curiosamente, se informó una correlación positiva entre el aumento del uso de glifosfato en los cultivos de maíz y soja en los Estados Unidos durante los años 1995 a 2010 y el aumento en las tasas de TEA durante el mismo periodo informado en el sistema de escuelas públicas de los Estados Unidos de América. Un estudio reciente de casos controles basados en la población en California mostró que el riesgo de TEA estaba asociado con el uso de glifosfato, odds ratio 1:16. Para los del TEA con discapacidad intelectual, el odds ratio estimado fue mayor aproximadamente a un 30%, con la exposición prenatal al glifosfato. Estos informes sugieren las posibles relaciones entre el glifosfato y el TEA. Recordemos que TEA es trastorno espectro del autista. Y pues el TEA debería explotarse en modelos animales. Los estudios epidemiológicos implican que los factores ambientales prenatales, incluidas la activación inmune, desempeñan un papel clave y pues también en los factores ambientales prenatales, incluida la activación inmune maternal. Desempeñan un papel clave en la etiología del trastorno del desarrollo como el TEA. Existe una serie de asociaciones positivas entre las infecciones maternas o biomarcadores inflamatorios y el TEA. En conjunto, la mía durante el embarazo puede aumentar el riesgo de trastornos del desarrollo como el TEA en la descendencia. Los ácidos grasos de epoxi, EPFA, se producen a partir de los correspondientes ácidos grasos poliinsaturados mediante enzimas del citocromo P450. Los ácidos epioxiconitroicos y ácidos epoxicosapentanoicos se producen a partir del ácido araquidónico y del ácido doxaenoico, respectivamente, y algunos de los otros EPFA tienen potentes propiedades antiinflamatorias. Sin embargo, estos medidores lipídicos se metabolizan rápidamente en sus correspondientes dioles por la epoxida hidrolasa soluble, y la inhibición del C mejora los efectos beneficiosos del EPFA. La evidencia acumulada demuestra que un papel clave de los CEH en múltiples modelos animales, incluida la depresión, el TEA y la esquizofrenia o la enfermedad de Parkinson, recientemente informados que el CEH en la corteza prefrontal desempeña un papel clave en el desarrollo de anomalías y comportamientos similares a las del TEA en la descendencia juvenil después del MIA. Sin embargo, no existe ningún informe previo que demuestre el papel del SEA en la patogénesis del TEA en la descendencia después de la exposición materna al glifosfato formulado. Resultados. El propósito de este estudio fue examinar el papel del CEH en la patogenicidad del TEA en la descendencia después de la exposición materna al glifosfato. Primero examinamos si la exposición materna al glifosfato causa anomalías de comportamiento similares a las del TEA en la descendencia juvenil. En segundo lugar, examinamos si la expresión del CEH se altera en las regiones del cerebro de la descendencia juvenil después de la exposición materna al glifosfato. Además, realizamos análisis de oxipirina en regiones sanguíneas y cerebrales de crías juveniles.
Además, medimos los niveles de aminoácidos relacionados con el receptor de N-metil de aspartano y NMDAR en la sangre y el cerebro de descendientes juveniles, ya que los aminoácidos relacionados con el NMDAR estaban alterados en pacientes con TEA. En tercer lugar, se realizó un análisis de los ARNR de 16S y mediciones de ácidos grasos de cadena corta que demuestran fecales en crías juveniles después de las exposiciones maternas al glifosfato, ya que se muestra una composición anormal de la microbiota intestinal en pacientes con TEA. Finalmente, se examinará si el tratamiento de TPPU, trifluoromeralzoxifilin, propionatipiperidin, urea, un potente inhibidor del CEH, en ratones preñados desde el embarazo hasta el deteste, podría prevenir anomalías de comportamiento de crías juveniles después de la exposición materna al glifosfato. Datos generales y de comportamiento de madres y las crías juveniles después de la exposición materna al glifosfato. En este, primero se examinó la exposición materna al glifosfato y que ésta podría afectar los resultados generales y de comportamientos en la descendencia masculina. Estudios recientes utilizaron agua potable que contenía 1% de Roundup, de un 0.38% de peso entre volumen de glifosfato durante el embarazo y la lactancia. Para este estudio se administró agua y glifosato formulado. El peso, o en este caso fue 0,039% entre el peso del volumen de glifosato a ratones preñados desde E5 hasta P21 de teste. La mortalidad de ratones preñados en la concentración más alta fue de 0,39%, en nuestras manos fue del 100%, aunque la mortalidad de las concentraciones más bajas era de 0,039% y 0,98%. A pesar de que la concentración del 0,039 se ha utilizado previamente en otros estudios. Estas discrepancias pueden haberse debido a diferentes formulaciones de glifosato o diferentes cepas de ratón, DDI versus ICR. Entre los estudios, el peso corporal de las ratonas preñadas aumentó gradualmente después de la exposición materna al glifosato, 0,039 a pues lo que era 0,293%, mientras que el peso corporal de las ratonas preñadas tratadas con alta concentración no aumentó. La mortalidad de la descendencia en el grupo de glifosato al 0,39 fue de 0, y la descendencia juvenil después de la exposición materna al glifosato es de 0,039. No mostró ninguna anomalía de comportamiento como locomoción, déficit de interacción social en una prueba de 3 cámaras y fenotipo similar a depresión en el grupo prueba de natación forzada. Por el contrario, encontramos déficit e interacción social en la descendencia juvenil después de la exposición materna al 0,098% de glifosato. Por lo tanto, utilizamos glifosato al 0,098% en los experimentos posteriores. Esta concentración correspondía a 1 entre 80 del nivel de glifosato sin efectos adversos observados como su informe anteriormente. En este caso también entra el peso de las madres expuestas al glifosato fue significativamente menor que el de las madres expuestas al agua en E17 y en P21. Pudimos detectar niveles sanguíneos de glifosato en las madres tratadas con 0,098% de glifosato y sus crías, aunque no se detectó glifosato en las madres y crías del grupo tratado con agua. La locomoción y la inhibición prepulso, PPI, parapsicosis no fueron diferentes entre los dos grupos. En la nueva prueba de reconocimiento de objetos NORD, la descendencia después de la exposición materna al glifosato mostró déficit cognitivo. En la prueba de 3 cámaras, las crías juveniles después de la exposición materna al glifosato mostraron déficit de interacción social en comparación con un grupo tratado con agua. Los datos sugieren que la exposición materna del glifosato en lo que es la formación comercial para la composición causa déficits cognitivos similares al TEA y déficits de interacción social en la descendencia juvenil. En el siguiente les voy a mostrar una imagen que es de los test, o bueno, del primero y segundo test. El siguiente es la déficit de interacción social, aumento de la expresión en CEH y disminución de la inmunoreactividad del PB en el cerebro de la descendencia juvenil después de la exposición materna al glifosato.
También podemos ver el calendario de tratamientos de pruebas de comportamientos recogidas de muestras, en este caso el B, y cambio de peso corporal en madres embarazadas. También le pueden ustedes dar zoom desde en el video. Niveles sanguíneos de glifosato en las madres y descendencia del P21. Los datos se muestran como media y en este caso los datos se muestran como media más menos SEM y prueba de reconocimientos de objetos novedosos NORD. En todo este caso podemos ver que los datos se muestran y la expresión proteica de C en PFC, el hipocampo y el cuerpo estriado de las madres. Los datos se muestran como media igual a menos más SEM, entre paréntesis n es igual a 4 o 5. Y de esta forma podemos leer los valores. Para esto, el aumento de la expresión de lo que es el CEH en el cerebro, ya que el aumento de la expresión en el PFC desempeña un papel en los comportamientos similares del TAE después de MIA. Los niveles de proteína de CE en el PFC y en el cuerpo estriado, pero no en el hipocampo de madres tratadas con glifosato, fueron significativamente más altos que los ratones tratados con agua. Los niveles de proteína de CEH en el PFC, el hipocampo y el cuerpo estriado de las crías juveniles P28 después de la exposición materna al glifosato fueron significativamente más altos que los ratones tratados con agua. Además, la expresión genética del ARN mensajero de CEH o epóxido en el PFC del hipocampo y el cuerpo estriado de las crías juveniles después de la exposición materna al glifosato fue significativamente mayor que los de los ratones tratados con agua. También se realizó una inmunohistoquímica de parvalbúmina en el cerebro de ratones juveniles y en la inmunoreactividad del PB de los grupos prelímbico, pero no en el de IL infralímbico del PFC medial. En la descendencia de la exposición materna al glifosato fue significativamente menor en el grupo tratado con agua. Utilizando el análisis de oxipina, medimos los niveles de metabolitos de eicosanoides de sangre, hipocampo y cuerpo estriado de trías, después de la exposición materna al glifosato. Los niveles sanguíneos de muchos epóxidos fueron significativamente más bajos en las crías juveniles después de la exposición materna al glifosato. Todo esto lo podemos ver no solamente en la parte del artículo, vienen las gráficas y viene todo lo mostrado en este caso para comprender mejor el tema. Bueno, de aquí podríamos decir que encontramos niveles más altos de 8,9 EPETER, ácido epóxido eicosatreinoico, en comparación con otros en el cerebro del ratón. Los niveles de 8,9 y el hipocampo del cuerpo estriado fueron significativamente más bajos de la descendencia juvenil después de la exposición materna. Los niveles más bajos de 8 y 9 EPTR en las regiones del cerebro de las crías juveniles después de esta exposición pues se ven mayor expresión del CEH en estas regiones. Por el contrario, los niveles de tisulares y otros niveles se encuentran más altos que los de los ratones en control. Esto lo podemos encontrar en todas estas tablas y en este caso tenemos lo que es el aracnoide, ácido aracnoico y todas las estas como estos ácidos que nos pueden ayudar. En este caso tenemos un análisis de oxipina de regiones sanguíneas y cerebrales. La A es el ácido araquidónico que se metaboliza a 8,9 EPETR mediante varias enzimas del citocromo P450. Posteriormente 8,9 EPETR se metabolizan a 8,9 mediante los balones de CEH. Los niveles de 8,9 EPTR en plasma, así como el EPFC en el hipocampo y el cuerpo estriado de las crías juveniles, así como los valores representados en la media y SEM en comparación con el grupo de control según la prueba T de Students. Y pues es lo que tenemos aquí en esta tablita. Podemos ver el hipocampo, el estradio, el plasma y el PFC pues en esta diapositiva. Si tienes alguna duda puedes regresar al video para poder visualizar mejor en este caso las imágenes.
Para el siguiente, se hicieron una medición de aminoácidos en la sangre y en el cerebro. Se midieron los niveles de aminoácidos relacionados con el NMDAR, es decir, glutamato, glutamina, glicina, D-serina, L-serina y GABA en el plasma y en el cerebro de crías juveniles de P28, después de la exposición materna al glifosato. La exposición materna al glifosato provocó reducciones significativas de glutamato en las regiones del plasma y del cerebro. Además, la exposición materna al glifosato provocó reducciones significativas en otros aminoácidos, es decir, glicina y serina y GABA. En el PFC, los datos sugieren anomalías en las neurotransmisiones relacionadas con el NMDAR en el PFC de la descendencia juvenil después de la exposición de materna de glifosato. También se hizo un análisis de ARN de 16S y medición de ácidos grasos de cadena corta en muestras fecales de crías juveniles después de la exposición materna al glifosato. Se realizaron análisis de ARNR 16S de muestras fecales de descendencia P28. La exposición materna al glifosato causó una composición anormal de la microbiota intestinal en la descendencia juvenil. A nivel de especie, la abundancia relativa de Erythrobacterium plexicaudatum, Leishmaniaceae 538 y Clostridium tertium fue significativamente menor en la descendencia juvenil después de la exposición materna al glifosato en comparación con el grupo tratado con agua. En contraste, la abundancia relativa de Clostridium sp. clon-1, Enterobacterus muris y Clostridium sp. clon 46 y Botrytis virosa fue significativamente mayor en la descendencia juvenil después de la exposición, pues en este caso, a materna al glifosato. Es lo que podemos ver en la imagen, en este caso sería esta la imagen 3. Además, los niveles de ácido acético en las muestras fecales de la descendencia aumentaron después de la exposición, y aquí lo podemos ver. En este caso también, de esta forma, aumentaron significativamente después de la exposición materna al glifosato. Otros ácidos de cadena corta, incluidos como el ácido propinoico, el ácido butírico y el ácido valérico, no fueron diferentes. Los datos sugieren que la exposición materna al glifosato formulado provocó una composición anormal de la microbiota intestinal de la descendencia juvenil. Y aquí tenemos las especies y tenemos la composición de la microbiota intestinal en muestras fecales en crías juveniles. En el A podemos ver el histograma de microbiota a nivel de especies de descendencia P28 y en la parte B podemos ver varias bacterias que se alteraron significativamente en la descendencia después de la exposición materna al glifosato. Los datos se muestran como media, en este caso sería más menos de SEM, y n es igual a 10, p es igual a 0,05 y p es menor a 0,01 en comparación con el grupo de control mediante la prueba de T de Stude. Esto no solamente nos habla de la parte de lo que es la microbiota intestinal y las heces fecales en crías juveniles, sino también de los efectos del TPPU sobre los comportamientos similares a los del TA en hijos juveniles de exposición materna al glifosato. Se administró agua y glifosato a ratones preñados desde E5 hasta P21. Además, a las ratonas preñadas se les administraba por vía oral vehículo 5 miligramos sobre kilo y de, me imagino que densidad, o vehículo TPPU 3 miligramos sobre kilogramos y de E5 a P21. Se realizaron pruebas de comportamiento como la prueba del aseo personal y la prueba de la interacción social de las tres cámaras desde el P28 hasta el P35. El peso corporal aumentó significativamente en las madres expuestas al glifosato tratadas con TPPU en comparación pues con las madres expuestas al glifosato tratadas por el tiempo de preparación de las crías juveniles después de la exposición materna al glifosato. En la prueba de interacción social de tres cámaras, el tratamiento de TPPU mejoró significativamente los déficits de interacción social en la descendencia juvenil después de la exposición materna al glifosato. En este caso tenemos unas imágenes, unas gráficas y el efecto de TPPU sobre las anomalías de comportamiento similares a las del TEA en crías juveniles después de la exposición materna al glifosato. O sea, en la A, calendario de tratamiento y pruebas de comportamiento y las ratonas preñadas se les administró agua y glifosato. Se administró por vía oral vehículo 5 ml entre kilos y D.
y OTTPU3-MGKGD a ratones preñados de E5 a P21. Posteriormente, todos los ratones recibieron agua normal. Se realizaron las pruebas del aseo personal y pruebas de interacción social de 3 cámaras desde P28 a P35. Y también hubo un cambio de corporal en las madres, así como también ANOVA de 2 vías, glifosato y creo que la interacción F. Y pues la prueba de aseo, que sería la C, el tratamiento de TPPU, atenuó el significativo del aumento de tiempo de aseo en las crías juveniles después de la exposición materna al glifosato. Discusión. Los presentes resultados demuestran un papel de la CEH en la aparición de comportamientos similares a los del TA en crías murinas después de la exposición materna al glifosato. En este caso, el primer lugar a la exposición a niveles elevados, 0,098% de glifosato durante el embarazo y la lactancia, provocó comportamientos similares a los del TEA en la descendencia juvenil. En segundo lugar, la expresión de proteína CEH en el PFC y el hipocampo del cuerpo estriado de la descendencia juvenil después de la exposición materna al glifosato fue mayor que la del grupo de control. El análisis de oxipina mostró una marcada reducción del 8 a 9 EPTRE en el plasma, mientras que EPFC, el hipocampo y el cuerpo estriado de la descendencia juvenil después de la exposición materna al glifosato, lo que respalda niveles más altos de CEH en estas regiones. En tercer lugar, la exposición materna al glifosato provocó una reducción de inmunoreactividad del PB en el prelímbico del PFC mediante la descendencia en comparación con el grupo tratado con agua. Además, la exposición materna al glifosato provocó alteraciones significativas en los aminoácidos relacionados con MDAR en la sangre. También podemos ver que se evitó la aparición de comportamientos similares a los del TEA, es decir, mayor tiempo de aseo y déficit de interacción social en crías juveniles después de la exposición materna al glifosato. En conjunto, estos hallazgos sugieren que la enzima CEH desempeña un papel clave en el desarrollo de anomalías y comportamientos similares a los del TEA en la descendencia de la esposa de la exposición materna. No solamente podemos ver esto, sino que también podemos ver que pues el TA en la descendencia después de la exposición materna al glifosato y los inhibidores de CH pueden resultar fármacos profilácticos o terapéuticos prometedores del TA. Aparte de esto, en este estudio se encuentra una mayor expresión de la proteína CH en el PFC en la descendencia juvenil después de la exposición materna al glifosato, lo que coincide con nuestro informe utilizado con MIA. Por lo tanto, parece que los aumentos del CH en el PFC y otras regiones, hipocampo y cuerpo estriado, podrían desempeñar un papel en las anomalías bioquímicas y del comportamiento observado en la descendencia juvenil después de la exposición materna al glifosato. Anteriormente, informaron sobre niveles más altos de ARN mensajero y epóxido en muestras de cerebro post-mortem de pacientes con TEA. Estos hallazgos sugieren que el aumento del metabolismo de los PFA en los dioles correspondientes por el aumento de CEH pueden desempeñar un papel en la patogenicidad del TEA, aunque es necesario más estudios detallados sobre cómo la exposición materna de glifosato induce a anomalías en el metabolismo de los eicosanoides por CEH y anomalías del comportamiento en la descendencia. De otra forma, también se puede ver que se encontraron niveles reducidos de EPFA, incluido el 8 y el 9. También se reconoce el mecanismo de acción del glifosato, es alterar la vía de Shikimoto. Está ausente en las células humanas. Sin embargo, los microbiomas intestinales humanos contienen vía Shikimoto, que desempeña un papel clave en la síntesis de aminoácidos aromáticos tanto en plantas como en microbiomas. Por lo tanto, se sugiere en este estudio la exposición al glifosato puede afectar la microbiota intestinal en humanos. En este estudio también encontramos que la composición anormal de la microbiota intestinal como Clostridium en crías juveniles después de la exposición materna al glifosato, y en una revisión se señaló una interacción entre las bacterias Clostridium y el TA. Además, encontraron niveles más altos de ácido acético en muestras fecales de crías juveniles después de la exposición materna al glifosato. Se informó que los niveles fecales del ácido acético en niños con TEA eran más altos que los que tenían control.
Parece que el aumento de la permeabilidad intestinal por el ácido acético podría desempeñar un papel en la producción fecal del ácido acético, ya que el ácido acético desempeña un papel fundamental en la función de la barrera epitelial intestinal. Dado el papel crucial de la microbiota intestinal en la patogénesis del TEA, la composición anormal de la microbiota intestinal puede estar en parte involucrada en comportamientos similares al TEA. Recordemos que TEA es trastorno del espectro autista en la descendencia después de la exposición al materno del glifosato. En la actualidad, aunque no se han identificado bacterias especiales que puedan causar TEA, por lo tanto se necesitan más estudios sobre el papel de la microbiota intestinal en el TEA inducido por el glifosato. No solamente tenemos esto, y ya para terminar esta parte, la exposición materna al 0,098% del glifosato provoca comportamientos similares a los del TEA y una composición anormal en la microbiota intestinal en la descendencia juvenil, aunque es excepcional e improbable que se pueda alcanzar tal exposición durante el embarazo humano, y la exposición materna a altos niveles de glifosato técnico podría tener efectos secundarios perjudiciales en la descendencia. Es de interés de estudio de cohorte sobre la medición de los niveles de glifosato en sangre u orina en madres embarazadas que tienen hijos con o sin TEA, aunque los datos actuales en animales no necesariamente se producen en humanos. Se necesitan más estudios que conecten los datos de animales con los hallazgos de estudios epidemiológicos de identificar los mecanismos de acción detallados en la exposición del glifosato para la patogénesis del TEA. En conclusión, este estudio sugiere que la exposición materna a altos niveles de glifosato formulado podrían desempeñar un papel en la etiología de compartimentos similares a los del TEA en crías murinas a través del aumento de la actividad de CEH en el cerebro, y los inhibidores de CEH podrían ser una herramienta útil para analizar los mecanismos. Sin embargo, una revisión exhaustiva reciente sobre la exposición humana al glifosato indica que una exposición humana que se acerca a estos niveles es excepcionalmente improbable. Para esto también se utilizaron detalles de protocolos y material suplementario que podrás ver en el link de la descripción, y podrás pues ocuparlo para pues si quieres pues tener más, así como también archivos complementarios. Y pues este estudio fue apoyado por la Sociedad Japonesa para la Promoción de la Ciencia y la Agencia Japonesa para la Investigación y el Desarrollo Médico. Agradezco mucho la atención prestada, y el artículo contiene información del respaldo en línea y de la de suplemental, así como todas las referencias necesarias. Te agradezco tu atención. Mi nombre es José Emiliano López Aldaco. Hasta la próxima.